Demet Özdemir llora. ¿Qué pasó realmente esa noche con Can Yaman que nadie ha contado? Uf, esto está que arde, gente. Se dice, se comenta, se rumorea, pero hasta ahora solo teníamos migajas. Pero, ¿y si os dijera que tenemos una pista gorda, de lo que realmente went down? A ver, que nadie se me ponga nervioso. No vamos a entrar en detalles escabrosos pero sí que vamos a desgranar porque Demet Özdemir, una de las actrices más queridas, podría haber acabado con lágrimas en los ojos después de una noche que, en teoría, prometía ser de lo más divertida. Y sí, hablamos de esa noche con Can Yaman. El bombón de Turquía. Todos recordamos la química que tenían en Erkencikus. Madre mía, esa serie nos hizo soñar a todos. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? La que todos queríamos ver juntos fuera de la pantalla. Y bueno, hubo un momento en que todo el mundo pensaba que sí, que estaban más que juntos. Las fotos, las miradas, los rumores, aquello era un escándalo constante. Pero claro, como en todas las historias, siempre hay algo más. Y parece que esa noche en concreto, la que se rumorea que pasó algo más que café, tuvo un desenlace y agridulce para Demet. ¿Por qué? Aquí viene mi opinión, mi salseo personal, y creo que muchos me daréis la razón. Para ser honestos, la relación entre ellos siempre fue muy mediática. Muy instagramable, ¿sabes? Parecía todo perfecto, idílico. Pero a veces cuando algo se expone tanto, la presión es brutal. Y quizás, solo quizás, esa noche la realidad golpeó más fuerte que las cámaras. Yo lo que creo que está pasando es que Can Yaman tiene una personalidad, digamos, intensa. Y no lo digo a malas, que es un tipo con carisma. Pero quizás esa intensidad, esa forma de vivir la vida al límite, esa necesidad de ser el centro de atención, pues a Demet, que es más reservada, más, ¿cómo decirlo? Más terrenal, le pudo pasar factura. Muchos dicen que Can es un conquistador nato, que le gusta el juego. Y sí, quizás. Pero lo que yo sospecho es que en esa noche concreta, Demet se dio cuenta de algo. Algo que la hizo ver que la fantasía que se habían creado los fans, y quizás ellos mismos, no era tan real como parecía. ¿Pudo haber sido una decepción? ¿Quizás Can le dijo algo que la hirió profundamente? Ojo, estos son solo especulaciones, que no nos vendan la moto. Pero el hecho de que se hable de lágrimas después de algo que se suponía iba a ser un momento íntimo, pues te hace pensar, ¿no? Piénsalo. Una noche de supuesta conexión especial, y al final, ella acaba llorando. Eso no es bonito. Eso suena a que hubo expectativas que no se cumplieron. A que hubo una realidad que chocó con la ilusión. Y encima, después de eso, la relación, bueno, se esfumó como el humo. ¿Casualidad? No lo creo. Yo creo que esa noche marcó un antes y un después. Que Demet tuvo que asumir una verdad que no le gustó. Y que desde entonces, pues ha intentado mantener su vida privada mucho más discreta. Sí, esa es la palabra. Así que ahí lo tenéis. La verdad oculta de esa noche con Can Yaman podría ser una amarga constatación. Una de esas que te hacen darte cuenta de que la vida real no siempre es como las películas. Y que a veces las lágrimas llegan cuando la máscara cae. Y ahora, para vosotros, la pregunta del millón, ¿creéis que Demet lloró por algo que le dijo Can, o simplemente por la presión de la fama y la decepción de que la relación no funcionara? Contadme vuestra teoría en los comentarios.